Integramos en Bogotá, Colombia, Daniel Rico, ex asesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa e investigador de la Fundación Ideas para la Paz. Daniel, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Qué gusto saludarlos y estar aquí de nuevo con ustedes. El gusto es nuestro, Daniel. Quiero preguntarle su opinión frente a esta tesis, o mejor, el fiscal ha dicho que es una realidad, que él ha manifestado a través de esa entrevista que le concedió a nuestra directora Claudia Gurizati. Él asegura que el aumento de los cultivos ilícitos en el 2016 llegó a cerca de 200.000 hectáreas y que el aumento de esas plantaciones ha llevado a unos excedentes de producción que están siendo consumidos en el mercado interno. Es decir, que hay una generación perdida en Colombia. Dice que podrían haber cerca de 1.500.000 adictos hoy en Colombia. ¿Usted qué opina? Bueno, Jefferson, yo comparto con el fiscal la preocupación tanto en el incremento de los cultivos, en la producción de drogas en Colombia, y también comparto la preocupación del fiscal, de muchos alcaldes y de la mayoría de los colombianos frente al aumento del consumo de drogas. Ahora, frente a estos desafíos, frente a estos problemas, lo que necesitamos es un muy buen diagnóstico, una total rigurosidad y poder saber con exactitud cuáles son las políticas públicas que debemos empezar a implementar. Y aquí yo tengo algunas diferencias en el diagnóstico que nos presenta el fiscal. Yo creo que ambos fenómenos no están tan estrechamente relacionados. El consumo de drogas es un proceso mucho más complejo, tiene muchas más causas, no solamente la producción en el país. Esta es una de las muchas causas que generan que más población, más jóvenes, más personas estén vinculadas en el proceso de la droga, pero yo quisiera señalar solo 2 o 3 temas como la salud mental, los desafíos que enfrenta el sistema de salud en Colombia, procesos educativos y entender que esto es un fenómeno global que afecta a la mayoría de países de América Latina, incluso países que tienen mejores sistemas de salud, mejores sistemas de prevención de drogas, como Chile o como países como México, están experimentando el mismo proceso de crecimiento en la demanda de drogas. Entonces no podemos simplificar y creer que con acabar las hectáreas de coca en Colombia estamos acabando con el consumo de drogas en el país. Incluso en los años en que el consumo ha caído, en que la producción ha caído, el consumo no se ha comportado de manera igual. Entonces este es uno de muchos factores en los que tenemos que atender. Daniel, evidentemente, ¿cree usted que los cultivos en Colombia pudieron haber llegado en el 2016 a cerca de 200.000 hectáreas, que sería una cifra nunca antes vista en la historia de la lucha contra las drogas? Yo creo que no está bien por parte de un líder de opinión, por parte de una figura pública en la que todos tenemos tanta confianza y respeto por su labor en las instituciones colombianas, presentar hipótesis o presentar exageraciones. Yo creo que nos debemos ceñir a la evidencia que tenemos. Y en este momento ni la Fiscalía General de la Nación tiene satélites, ni está haciendo trabajo de campo, ni está haciendo seguimientos para poder decir que vamos a llegar a esas 200.000 cifras y llegar a una condición como un poco escandalosa o alarmista. Hay una preocupación real, hay una preocupación inmensa. Los cultivos ilícitos todos nos indican que va a crecer, pero la reflexión que yo haría es: debemos tener mejores sistemas de información. No deberíamos estar en este momento en torno a la especulación y como si esto fuera una apuesta a ver quién acierta el número, sino deberíamos estar por el contrario con la certeza, tener las cifras y poder tener informes estadísticos, pero desafortunadamente el país ha venido quitando las inversiones que hacía para eso. Entonces hoy tenemos menos información que la que teníamos antes y tenemos un momento en el cual necesitamos es realmente mucha más información y no menos. Entonces yo no soy amigo de las especulaciones, creo que es mucho mejor tener un debate basado en la rigurosidad, en los elementos técnicos y en medidas aplicadas concretas a cada una de las regiones y no caer en exageraciones. Daniel, pero el fiscal asegura que él, como responsable de la política criminal y máximo titular del ente investigador, es decir, de la Fiscalía, él tiene una constante retroalimentación de los diferentes gobernadores y los diferentes alcaldes que no solamente ponen en evidencia el aumento del consumo, sino también el aumento de la criminalidad como consecuencia de esas bandas criminales que se están disputando ese negocio que para ellos representa vender en el mercado interno, según lo dice el fiscal, esos excedentes de producción. ¿Una evidencia empírica como la del fiscal no es un argumento? Yo creo que el elemento central aquí es: tenemos que reconocer que el fiscal está generando un debate que es muy importante para el país.
Yo coincido en esa preocupación. Yo coincido en que no debemos seguir dándole la espalda a este problema. Ahora, ¿cómo damos este debate y qué cifras proponemos? Creo que, y esperaría una coincidencia de muchas personas, es decir, mire, aquí necesitamos superar esas anécdotas, necesitamos superar esas preocupaciones, necesitamos un sistema de información robusto y no decir, es que parece que va a crecer tanto o tanto, sino de tener completa certeza de qué es lo que está sucediendo. A mí en Colombia principalmente, y yo creo que el principal problema no es el consumo de cocaína. El señor ministro, con las estadísticas que tiene de salud, ha mostrado que el incremento de cocaína no ha sido significativamente, no ha crecido de manera significativa. A mí, y la preocupación de lo que nos muestran las estadísticas son otras drogas, drogas de síntesis o drogas que en el mercado están empezando a entrar, como la ketamina, por ejemplo, opiáceos o medicamentos que vienen del sector veterinario que se están usando sin control. Esos sí son problemas dramáticos y eso está claramente identificado y profundamente documentado en este proceso. Entonces, sí es una condición de preocupación, pero tenemos que dar una condición de preocupación por los problemas concretos y qué son, y no entrar en una generalidad de considerar que si acabamos o reducimos las hectáreas de coca vamos a solucionar el problema del consumo de drogas en nuestras ciudades. Desafortunadamente este es un problema muchísimo más complejo. Daniel, ¿hasta dónde cree usted que es la influencia que tendrá en este momento, por ejemplo, la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en lo que tiene que ver con la política antinarcóticos en Colombia? Y se lo pregunto en el contexto de este panorama que ha planteado el fiscal general de la Nación y al mismo tiempo de la política en este momento que hay en Colombia, y es que no hay aspersión de cultivos ilícitos mediante fumigación aérea con glifosato. Yo creo que con el cambio en el gobierno de los Estados Unidos, la llegada de Trump y la mayoría republicana en el Congreso de los Estados Unidos, la tensión en Colombia va a ser mucho mayor. El contexto es, ellos no ubican a Colombia solamente, sino entienden el proceso regional y cómo un aumento en la producción de drogas puede generar inestabilidades en otras zonas de América Latina, especialmente en Centroamérica, y su relación que esto tiene con las mafias locales, con los carteles, la violencia y la inmigración hacia los Estados Unidos. Este es un tema central de la administración de los Estados Unidos. Tenemos que entender que en la manera en que el proceso de paz contribuye a reducir la criminalidad, contribuye a reducir las economías criminales y contribuye a reducir la producción de drogas, pues estamos en la misma página. Pero en la medida en que el proceso de paz empieza a generar otro tipo de inestabilidades, vamos a tener un cruce de intereses, un cruce entre estos dos grandes aliados de la lucha antidrogas, en donde vamos a estar enfrentados frente a dos procesos o dos visiones del problema de la lucha antidrogas. Creo, y déjeme rematar, Jefferson, aquí en este punto que es muy importante, yo creo que Colombia tiene una lección aprendida importantísima en las últimas décadas, y es que una cosa es la política de drogas y otra cosa es la lucha y la seguridad de los colombianos. Y lo peor que podría hacer el Estado colombiano es retornar otra vez a una política de drogas excesivamente costosa en vidas humanas, en sangre, y yo veo con mucha preocupación el regreso a la erradicación manual como la estrategia principal de lucha contra las drogas. Finalmente le quiero preguntar sobre eso, Daniel. ¿Por qué usted considera peligroso ese regreso a la erradicación manual con glifosato? Brevemente me gustaría que le explicaran a los televidentes cómo se están dando esas aspersiones, teniendo en cuenta que si para el Ministerio de Salud el glifosato representa un riesgo en la aspersión aérea, muchos no entenderían por qué no representa ese mismo riesgo cuando esa aspersión se hace de manera terrestre. Sí, yo lo que creo es que la erradicación manual con glifosato o sin glifosato, tener policías, tener erradicadores en el territorio, es una política excesivamente costosa en vidas humanas. Llevamos más de 200 personas asesinadas, llevamos más de 1000 heridos y amputados, y yo quiero darles un nombre, una persona muy importante para todos los colombianos y que no debemos olvidar. El día de ayer, Brian Murcia fue asesinado en el Guaviare por estar haciendo campañas de erradicación manual. Un joven de escasos 21 años que debería estar en centros educativos, que debería estar formándose, entregó su vida por estar erradicando hectáreas. Mi pregunta es si eso vale la pena, porque lo que podemos saber por estadísticas es que esas hectáreas de erradicación manual, cuando no están acompañadas de una estrategia integral, van a ser resembradas. Mi gran preocupación es que pasemos y ataquemos la lucha contra la erradicación manual de una manera absurda y nuevamente retornemos a grandes estadísticas de muertes, sacrificios. El año 2016 fue un año muy difícil en términos de incremento de los cultivos ilícitos, pero una lección nos queda bueno de esto. Fue un año muy pacífico, donde la lucha contra las drogas dejó muy pocos muertos y dejó muy
pocos heridos. Debemos buscar la manera para solucionar este impasse, para solucionar esta dificultad, sin recurrir a los costos humanos que hemos visto en los años anteriores. Si volvemos a este esquema, realmente es como si el país no hubiera aprendido nada en 25 años de lucha contra las drogas. Daniel Rico, ex asesor de política antinarcóticos, investigador de la Fundación Ideas para la Paz. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Hemos llegado a nuestra parte final. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios en www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, la noche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.